Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial. De este lado les saluda su hermana Raquel Mateo y estamos aquí en Madrid, España, dándole gracias al Supremo Dios Todopoderoso porque nos permite poder, amén, sacar este espacio para poder hablar de su grandeza y su majestad. Amén, pidiéndole al Todopoderoso, Dios sobrenatural, que fortalezca su vida, que le bendiga, amén, que le ayude, que le sostenga en cada circunstancia, aleluya, porque nuestro Dios realmente es sobrenatural. Quiero compartir rápidamente, como siempre, una pequeña enseñanza, y es acerca de algo que vi mientras leía el libro de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés. Qué importancia cuando viene un llamado directamente de Dios para nuestras vidas. El llamado de Dios nos hace, amén, transformar. El llamado de Dios nos hace cambiar de mentalidad. Cuando Moisés, Dios se le revela en el monte Sinaí, me llama la atención que en el capítulo 3, Moisés recibe la revelación cuando ve una zarza ardiendo, la zarza no se consume y Moisés intenta y sube a ver por qué la zarza no se consume, y ahí tiene un encuentro directo con Jehová, Dios de los ejércitos. Pero me impacta mucho que cuando dice la palabra, que cuando Dios le habla a Moisés y le dice que quite el calzado de sus pies, que Moisés ve la gloria de Dios, entonces Moisés se cubre el rostro porque tiene miedo de ver a Dios. Aleluya. Pero algo me llama la atención, que ya luego, cuando Moisés cumple con lo que Dios le dice y va y se realmente saca al pueblo de Israel como líder, amén, que Dios ya lo había delegado como tal, va y saca al pueblo de Israel y lo lleva al desierto. Y me llama la atención que ya Moisés comenzó, ya tenía esa conexión con Dios, esa comunión con Dios, y dice que en el capítulo 34 de Éxodo, que Moisés sube al monte, allí recibe las tablas, amén, con los mandamientos. Y entonces me llama la atención que cuando Moisés está en el monte y duró los 40 días con el Señor, cuando desciende del monte, desciende con un rostro resplandeciente, y dice la palabra que entonces cuando el pueblo ve a Moisés se cubre el rostro, porque Moisés se tuvo que cubrir el rostro porque las personas no podían mirar atentamente la cara de Moisés. Y yo decía, wow, Jehová, qué profundidad esta palabra. Primeramente, Moisés se tiene que cubrir el rostro porque no podía ver tu gloria, porque el pecado, su modo de vida, aleluya, no permitía que haya un acercamiento de ti para con él. Pero vemos que ya cuando Moisés se rinde a ti, cuando Moisés se humilla a ti, cuando Moisés se entrega a ti, entonces dice la palabra que Moisés, aleluya, ya Moisés tenía una conexión con Dios, y ya Moisés veía a Dios cara a cara, decía la palabra, que hablaba con Dios como se habla con cualquier amigo. Pero entonces el pueblo que estaba desviado, el pueblo que no estaba haciendo lo que Dios quería, el pueblo que estaba desenfocado, cuando entonces Moisés bajó del monte, ellos eran locos, no podían ver a Moisés. Y ahí entonces pude ver, gloria a Dios, la importancia de nosotros poder tener una intimidad con Dios. Cuando nosotros nos limpiamos, nos santificamos, entonces eso hace que haya una cercanía de Dios para con nosotros. Primeramente Moisés no podía ver a Dios, pero luego entonces Moisés tenía intimidad con Dios y el pueblo no podía ver a Moisés, y Moisés tenía que taparse la cara. Oh, gloria a Dios. Dios hoy nos quiere recordar nuevamente la importancia de santificarse para Él. Cuando tú y yo nos santificamos para Dios, no importa el precio, no vamos a tener que utilizar velo, no tendremos que utilizar un manto para taparnos la cara. Y cuando estoy hablando velo, no estoy hablando en cuanto a aspecto de religiones que algunas utilizan su velo. No me estoy metiendo con esto para que no me malinterprete. Estoy hablando en el sentido espiritual, porque Moisés tuvo que taparse porque tuvo miedo. ¿Pero por qué tuvo temor? Porque no había una comunión, no había una conexión, no había una intimidad. Oh, mi alma adora la gloria del Señor. Y hoy con eso, ¿qué Dios nos quiere decir? La importancia de nosotros tener una intimidad con Él, que ahí no vas a haber temor, ahí no va a haber, gloria a Dios, no voy a tener que poner nada para cubrir mi rostro por miedo a Dios, sino que cuando vea su gloria, voy a poder deleitarme en ella como hacía Moisés. El Señor duró con Moisés 40 días, en su presencia, Moisés ahí hablando con Dios, hablando con
con Él, compartiendo con Él, porque eso es lo que Dios anhela contigo y conmigo, tener una comunión. Y eso hizo que aunque el pueblo estaba como estaba allí abajo, Moisés mientras estaba en la presencia estaba disfrutando de la gloria. Aleluya. Así mismo, nosotros en medio del entorno en donde vivimos hay mucho movimiento, pero Dios quiere que nosotros muchas veces soltamos la situación, el problema, y vayamos a su presencia y nos deleitemos. Entonces de allí bajaremos con la revelación. Moisés bajó con las tablas de los 10 mandamientos, porque allí su amigo, Dios Todopoderoso, se le reveló y habló con él sin ningún miedo ni temor. ¿Por qué? Porque el pecado había sido quitado de la vida de Moisés. Dios había santificado a Moisés, pero Moisés se dejó santificar. Y Dios quiere, amén, asimismo tener un encuentro con nosotros, que nosotros no tengamos temor de acercarnos a Él, que cuando le veamos no tengamos que taparnos por miedo a que sepamos que los pecados nuestros nos confrontan, sino decir: Señor, aquí estoy tal como tú quieres, desecho todo lo que no te agrada y comienzo a vivir la vida en plenitud que tú quieres. Esta es la palabra que Dios hoy nos trae para recordarnos la importancia de sacar ese espacio con Él, de tener ese tiempo con Él y sobre todo de santificarnos y rendirnos para Él. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubra tu vida. Y pido al Espíritu Santo que nos siga ayudando a nosotros poder seguir cultivando esa unidad y esa amistad con Dios. Porque realmente ya nos vamos. Yo hablaba con una persona y le decía que es que ya hasta el ambiente, todo dice que Cristo viene, que algo va a acontecer. La atmósfera lo dice, el tiempo lo dice. En cualquier momento nos vamos con Cristo, hermano. Y aunque tengamos lo que tengamos, aunque pasemos lo que pasemos, es necesario santificarnos. Esta palabra es la que Dios ha puesto en mi boca. Este es el mensaje que Dios me ha dado para los últimos tiempos. Mensaje de santificación, purificación, preparación, intimidad con Él. Porque si yo tengo intimidad con Dios, yo voy a estar preparada para irme para el cielo. Si tengo intimidad con Dios, eso quiere decir que tengo, amén, la preparación espiritual, porque a través de la intimidad Dios sigue trabajando en ti y trabajando en mí. Hasta aquí es esta corta palabra. La paz del Rey sea sobre tu vida y que Padre Santo gobierne tu corazón hoy, mañana.